Buen día, queridos y queridas amigos, amigas, hermanos, hermanas. Es un gusto poder saludarles en esta mañana y compartir la reflexión de la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 39, versículos 1 al 7. Me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, un torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre esta tierra. Recuérdame que mis días están contados. Y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros no es más que un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi esperanza está en ti. Los salmos están llenos de experiencias de distintas personas que testifican de su encuentro con Dios en distintas situaciones de la vida: alegría, tristeza, victoria, derrota. A mí me encanta la sinceridad y la transparencia con la que los autores vacían a través de su pluma para escribir acerca de aquello que hay en su corazón, sabiendo que serán leídos, sabiendo que están exponiendo lo que sienten, lo que piensan. Es valorable también que esta poesía haya sido recibida y perpetuada por la tradición judía y cristiana y leída por siglos y siglos por parte de creyentes que buscan conocer a Dios por medio de la experiencia registrada en estos textos inspirados. Me encanta ver y que valoremos la experiencia de buscar a Dios y seguirle como seres humanos, reconociendo que vivimos una experiencia humana común a todos, que no debemos negar, que no debemos idealizar. La crisis es parte de esta experiencia. Y mira algo más, en el Salmo, la introspección en momentos de crisis, el mirar hacia adentro, mirarnos a nosotros mismos delante de Dios. Este Salmo que acabamos de leer es uno que se piensa fue escrito por David y refleja un tiempo de crisis, un tiempo en el que está sufriendo una enfermedad grave y además está sufriendo por la oposición de sus enemigos. Los versículos 1 al 3 reflejan lo que vive en una de las etapas de esta crisis. Versículo 1, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Nos muestra lo que en medio de la crisis ha decidido. Dice, tendrá cuidado con lo que hace y con lo que dice para no pecar contra Dios y refrenará la lengua por consideración a los que viven sin Dios y que le rodean. Dice también que mientras guardó silencio, versículo 2, un torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Otras traducciones nos dicen, cuando guardé silencio, mi angustia se hizo peor. En el versículo 3 dice, cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Otra traducción nos dice, el corazón me ardía en el pecho al meditar en esto. El fuego se inflamó y tuve que hablar, tuve que decirle a Dios. Ese tiempo de silencio, ese tiempo de meditación, lo llevó a reconocer delante del Señor por lo menos 3 cosas que quiero compartir contigo en este día. Ya las veremos en los versículos que siguen. Pero antes, tal como lo expresa el salmista en estos 3 primeros versículos, quiero motivarte a lo siguiente. Fíjate, con mucha atención. Todo tiempo de crisis, la que estamos viviendo, por ejemplo,
una crisis sanitaria que trae como consecuencia crisis económica, social, etc., puede ser muy provechosa si nos disponemos a evaluar lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestro entorno, la realidad social, lo que vemos a nuestro alrededor y todo aquello que aflora como parte de la realidad humana. Las injusticias, los valores, por ejemplo, por los que nos movemos y por los que vivimos, pero especialmente evaluar, como el salmista lo hace, lo que ocurre en nuestro interior. Hacer en estos tiempos de crisis una introspección, es decir, mirarnos a nosotros mismos delante del Señor. El tiempo de pandemia ha traído cambios en aquella normalidad, entre comillas, que conocíamos. Ha cambiado todo, nuestra rutina diaria ha sido cambiada, la forma de estudiar, la forma de trabajar, la forma en que nos reunimos como iglesia, por ejemplo, la forma en que servimos dentro de la iglesia. En este sentido, personalmente me he visto durante la pandemia pensando en esto, verla como un punto aparte, no como un paréntesis, es decir, pasar por este periodo de crisis como un paréntesis para luego seguir tal cual nuestras vidas, sería para mí un sinsentido, un despropósito, un desperdicio de una oportunidad para crecer, para reflexionar, para madurar. Prefiero verlo como un punto aparte, un tiempo que me ayude por medio de esta introspección delante del Señor a un cambio de vida, sacando lecciones, aprendizajes de todo lo que estamos viviendo, de lo que yo estoy viviendo y de la meditación en la palabra del Señor que por este tiempo quiere hablarnos y nos está hablando. ¿Qué lecciones saca el salmista del tiempo de crisis que vivió? ¿Qué cosas reconoce delante del Señor como valiosas dentro de la experiencia de crisis por la que atravesó? Quiero compartirte 3 cosas que pueden ser valiosísimas para nosotros hoy y que son parte de lo que el salmista nos enseña en estos 7 versículos que son parte del Salmo 39. Versículos 4 y 5. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros no es más que un suspiro. Hermosas palabras del salmista. Primero, el escritor ve la necesidad de tomar conciencia de que la vida es breve. Necesita hacer un cambio en su forma de pensar, un cambio en su mente respecto de la perspectiva que tiene de la vida. En medio de la crisis dice, hazme tomar conciencia de que la vida es algo breve, fugaz, pasa y huye de esta historia más rápido de lo que pensamos. El salmista necesita tomar conciencia de que la vida es un instante, una sombra, un suspiro, rocío en la mañana que cae, desaparece, luego con los primeros rayos del sol. Tomar conciencia de lo breve de la vida, de lo corta que es algo que se nos hace muy, muy difícil, es algo que no queremos hacer realmente, porque pensar en ello significa pensar en la muerte. Pensar que un día ya no estaremos en esta vida es tomar conciencia de algo que siempre ha sido realidad, pero que vivimos constantemente, de alguna manera, queriendo ignorar o queriendo negar. Pero además, el mismo ritmo de vida que llevamos o que llevábamos, sobre todo en una ciudad como Santiago, tan acelerado, no nos invita precisamente a reflexionar, a hacer una introspección, a pensar en la brevedad de la vida. Todo lo contrario, el ritmo de vida que llevábamos nos lleva a perder la capacidad de hacer un alto, reflexionar respecto de nosotros mismos, ver nuestra vida. Queridos y queridas, la pandemia nos ha llevado a tener una experiencia común, en un sentido. Me atrevo a decir que todos y todas nos hemos dado cuenta que no tenemos el control sobre el mañana, que la vida es incierta en muchos sentidos. Desde allí es posible reconocer lo pequeño que somos, reconocer nuestra fragilidad y vulnerabilidad, lo breve de nuestras vidas, ser conscientes de que no estaremos para siempre en este mundo. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Pero mira otra cosa maravillosa que el escritor nos deja en estos versículos. En el mismo versículo 5 agrega, la vida que me has dado.
Esto nos debe hacer pensar, queridos y queridas, que aunque la vida es fugaz, breve, frágil, la vida es un regalo de Dios. Por lo tanto, es muy valiosa como para malgastarla, para dejarla pasar o para no vivirla con verdadero sentido. Y para vivirla con verdadero sentido es necesario tomar conciencia delante del Señor de lo breve que es. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. ¿Cómo cambiaría tu vida si la vivieras con una mayor conciencia de lo breve que es y que la vida es un regalo de Dios? ¿Qué cosas reconocerías como verdaderamente importantes y qué cosas como superficiales? Lo segundo se expresa en el versículo 6. Leámoslo nuevamente, por favor. Todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. El ajetreo diario, dice esta traducción de la Biblia. Esta es una realidad fácil de reconocer. Tal como el salmista, podemos ver que nuestras vidas las vivimos en aquella normalidad, o las vivíamos en aquella normalidad pasada, corriendo de un lado para otro, que nuestras vidas las vivimos como atrapados cada día en la rueda del hámster para rodar, rodar y rodar sin avanzar hacia ningún lado, en un ritmo de vida tan vertiginoso, de mucha rapidez e intensidad, siempre ocupados, porque el estar ocupados es un valor de la sociedad actual, es señal de éxito, es señal de que nos está yendo bien. Tratábamos de navegar por un sofocante mar de demandas, siempre en relación con el trabajo, la economía, el consumo, es decir, no solo corríamos en esta vida como si nunca fuera a terminar, sin conciencia de lo breve que la vida es, sino lo que es peor, corríamos en la dirección equivocada, en sentido opuesto, por los motivos equivocados, según lo que reflexiona este autor. Gastamos la vida para tener, acaparar, acumular bienes, experiencias, siempre subiendo nuevas necesidades al carrito de compras, como si fueran de alguna manera a satisfacer una existencia que es trascendente. Y es que muchas de las preocupaciones estaban dadas por el mercado y las expectativas que éste genera y sigue generando. Por ejemplo, la familia, la comunidad pasan a un segundo plano, mientras que el trabajo pasa a ser lo principal, quedando la vida en esta sociedad reducida a la posesión de cosas. Esta es la sociedad de mercado. Queridos, tengo muy claro que estamos en un tiempo de crisis económica y que muchos están privados de lo más esencial. Y es una preocupación vital por la cual oramos y estamos preocupados por estos días. Pero aún así quiero invitarte a considerar lo que vivíamos antes para no repetir la historia, para aprender, para crecer durante este tiempo de pandemia. En estos últimos meses, en las que el consumo desenfrenado ha cesado obligadamente, nos damos cuenta que no necesitamos todo aquello que consumíamos, todo aquello que la sociedad nos dictaba, requeríamos. Pero darse cuenta de aquello no es suficiente. Debemos atrevernos a reflexionar algo más, dar un paso más, reconocer que nuestra vida no tiene valor en base a la capacidad de consumir, de tener, no tiene valor en base a lo que hacemos, al ajetreo por alcanzar. El autor del Salmo nos recuerda que todas estas cosas en las que a veces gastamos la vida terminan en la nada, es decir, los bienes materiales, el dinero, las posesiones, el estatus que todo ello pudiera dar y su ajetreo nunca lograrán satisfacer tu vida. No pueden garantizarte nada. No podrán añadir valor a lo profundo de tu ser. Esta debe ser una de las grandes lecciones que podríamos sacar junto con la anterior. Es decir, debemos vivir con un sentido de lo breve y valiosa que es la vida. Y reconocer, por otro lado, que el ajetreo diario de una sociedad de consumo termina en la nada. Lo tercero que nos ofrece el salmista es la conclusión a la que llega hacia el final del versículo 7. Vuelvo a decir, si mi vida es breve, es valiosísima, si el valor que nos asigna el dinero, los bienes, el estatus es algo ilusorio, versículo 7, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. ¡Qué gran verdad!
¡Qué gran verdad! ¿Cómo es que la perdemos de vista? Vivir conscientes de lo breve de la vida, reconociendo el tremendo valor que tiene, entendiendo que nada en este mundo puede darnos esperanza, debe llevarnos a vivir en una más y más grande dependencia de nuestro Dios, aquel que nos ha dado, aquel que te ha dado la vida. Queridos, los tiempos de crisis del salmista por enfermedad y por los enemigos que lo angustiaban, lo llevaron a reconocer que su esperanza está solo en Dios. En tiempos de crisis, por enfermedad, por crisis económica, social, política, crisis familiar, personal, espiritual, en tiempos de incertidumbre respecto del futuro, cuando nos damos cuenta que lo que teníamos, lo material, se esfuma, eventualmente todo podríamos perderlo, y que todo esto es parte de la experiencia humana, seas o no hijo de Dios, nos lleva a la pregunta: ¿en qué pondrás tu esperanza? ¿En quién estás colocando tu esperanza? Queridos, que el tiempo de pandemia sea un punto aparte y no un paréntesis, sea un tiempo para ser más conscientes de quiénes somos delante de Dios, que sea un tiempo, por ejemplo, para dejar de malgastar la vida corriendo en la dirección equivocada, tratando de darle valor a la vida con lo que hacemos o con lo que podemos llegar a tener, sin esperanzas y sin seguridad en el futuro. Es tiempo, de acuerdo a la experiencia del salmista, y que podemos recoger para nosotros hoy en día, en los tiempos de crisis que estamos viviendo actualmente, de mirarnos a nosotros mismos delante del Señor, para cambiar nuestra forma de pensar, cambiar la perspectiva de la vida que teníamos. Se trata finalmente de reenfocar nuestras vidas en el Señor. El salmista nos ofrece 3 puntos que ha examinado en su vida: lo breve y valioso de su existencia; segundo, lo ilusorio de la esperanza en lo material; y tercero, la esperanza puesta en Dios. ¿Qué otras cosas podemos reflexionar delante de Dios respecto de nuestras vidas en este tiempo? ¿Qué otros aprendizajes podríamos sacar? Valorar más la familia, reconocer que mi vida necesita seguir siendo transformada según el carácter de Cristo, recuperar el tiempo con mi esposa, con mi esposo. ¿Qué otras lecciones valiosísimas para nuestra existencia, para nuestra vida de seguidores de Jesús podemos rescatar nosotros en los tiempos de crisis? Queridos, pudieran que sean estas 3 que propone el salmista, pudieran ser estas otras que les propongo en estas preguntas que les he planteado. Puede que sean otras, las que sean. Siéntete con la libertad y la posibilidad de presentarte delante del Señor, vaciar tu corazón y hablar con nuestro Dios y decirle aquello que piensas, que sientes, aquello que debe cambiar en tu vida y en tu corazón, en tu perspectiva de vida, en tus relaciones, en tu apreciación de lo material, de lo que es el trabajo, la familia, no sé. Cada uno de nosotros sepa con el Señor evaluar la vida en tiempos de crisis, tener esta mirada de uno mismo, de sí mismo, junto con Dios, junto con la palabra, y dejar que Él cambie nuestra forma de pensar. Pero todo aquello que Dios nos muestra en el tiempo de crisis debemos cambiar o dejar se convierta en un clamor, tal cual como el salmista a partir del versículo 4, se convierta en un clamor delante de Dios, para derramar delante de Él todo lo que somos, todo lo que pensamos, para que Él siga transformando nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Que el tiempo de crisis no sea un tiempo perdido, que no sea un paréntesis para volver a la vida que teníamos antes, sino que sea un punto aparte para reescribir un nuevo capítulo en nuestra vida con Dios, donde cosas, luego de esta pandemia, cambien, no solo en nuestro exterior, sino que primero en nuestro interior, que Dios quiere mostrar a tu vida, que seguro Dios está mostrando, y que probablemente tengan que ver con esto que el salmista ha presentado, u otras situaciones de vida que Dios está hablando y que quiere cambiar y transformar en tu corazón. Ha sido un gusto.
Quiero orar contigo en esta tarde, pedirle al Señor que nos bendiga y que siga completando su obra en nuestros corazones. Él sigue obrando, Él sigue trabajando, lo sigue haciendo por medio de su palabra, de su espíritu y a través de las circunstancias que podemos estar viviendo. No las desaprovechemos. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos reflexionar en torno a tu palabra y porque los tiempos de crisis, cuando las cosas cambian inesperadamente, Señor, y ya no son como eran antes, son momentos precisos, según lo evidencian los salmos, particularmente este, Señor, para reconocer tu mano, para dejar que tú intervengas, Señor, quirúrgicamente, en aspectos tal vez ocultos en nuestro corazón, pero que afloran en tiempos de crisis. Una perspectiva de vida equivocada, un amor al dinero, Señor, que nos está alejando de ti, despreocupación de la familia, de la esposa, del esposo. Señor, hay tantas situaciones que podemos ver a nuestro alrededor, pero cuán importante, Señor, es detenernos en las situaciones de acá adentro, del corazón, que estamos viviendo personalmente en tiempos de crisis, en esta crisis o en otras. Señor, habla al corazón, que cada uno de nosotros sepa gestionar contigo, que aquello que descubramos en esta introspección delante de ti hay en nuestro corazón, se convierta en un clamor delante de ti y las dejemos delante de tus pies, delante de ti. Que toda esta mirada de nosotros mismos, Señor, escuchar tu voz, este clamor a ti, Señor, se convierta finalmente en una esperanza cierta y firme en ti, Señor, nuestro Dios, aquel que tiene nuestra vida breve pero valiosísima en tus manos, Señor. Aquel, Señor, en quien está puesta nuestra esperanza. A pesar de la crisis económica, sanitaria, política, crisis personales y crisis que podamos experimentar en el presente o en el futuro, tú eres nuestra esperanza, Señor. Que todo lo que podamos revisar nos lleve finalmente, nos conduzca finalmente a un encuentro más profundo contigo y a aferrarnos firmemente de la esperanza que solamente tenemos en ti. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.